Hoy se conmemora el Día Mundial contra el Abuso y el Maltrato en la Vejez, una fecha que reviste importancia, sobre todo considerando que 3 de cada 10 adultos mayores sufren algún tipo de menoscabo en América Latina. En CNN Chile queremos ahondar en este tema y para eso nos acompaña la directora del Instituto Nacional de Geriatría, la doctora Juana Silva. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? Gracias, Macarena. Muy bien, gracias. Ya iniciamos fuera de cámara la conversación y yo le preguntaba cuáles son el mayor problema que tiene. Y yo le preguntaba quién se atreve de alguna manera a maltratar a un adulto mayor. Bueno, quisiéramos que no ocurriera, ¿no es cierto? Ahora el tema fundamentalmente del maltrato va a tener varias caras, ¿no? Una de las caras es el maltrato que más vemos, que es el maltrato físico, que lo objetivamos a través de un golpe, una fractura, pero también está el maltrato psicológico, también está el maltrato económico en términos de abuso patrimonial, está, o sea, con varias componentes que van a poder ser catalogados como maltrato. Ahora, ¿quiénes son? O sea, decir, ¿y cómo alguien puede maltratar? Yo le diría que la primera causal para maltratar es un cuidador agotado. O sea, normalmente los candidatos o los adultos mayores que son más vulnerables en relación al maltrato son hoy día, lo que decíamos ya no los de la tercera edad, sino que más bien de la cuarta, 80 años y más, y 100 años y más también hoy día. Y dentro de este grupo, aquellos que presentan discapacidad, y generalmente los que presentan más bien discapacidad física y mental. Entonces, aquel paciente o aquel adulto mayor, ¿no es cierto?, que está demenciado, que durante toda la noche él no duerme y no duerme el cuidador, o que, ¿no es cierto?, se vuelve incontinente, hay que cambiarlo, hay que acompañarlo en la noche, y este cuidador que no tiene relevo, ¿no? Por lo tanto, es un cuidador que él maltrata, pero porque en realidad él como cuidador también está siendo maltratado, no tiene quien lo releve. Claro, la población ha avanzado, las expectativas de vida en buena hora también, ¿cierto? Los avances de la medicina han permitido incluso, usted hablaba de esta cuarta y quinta edad, es decir, sobre los 80 años. Sobre 100 es quinta ya. Y sobre los 100 años, lo que es una linda posibilidad. Pero la sociedad se hace cargo de estas personas que llegan a esta etapa de la vida y que por condiciones lógicas ven disminuida su capacidad física y su capacidad mental. Yo siento que como sociedad hemos avanzado en, ¿no es cierto?, algunos temas específicamente. O sea, hoy día en nuestro país tenemos un Servicio Nacional del Adulto Mayor, el tema se visualiza, el solo hecho de que hoy día se coloque como el tema para relevarlo, o sea, va a decir, hablemos del tema, tratemos de ponerlo encima de la mesa y visualizar que existe, ya es un avance, porque cuando lo vemos tenemos que ir a buscar las causas y tenemos que proponer soluciones. Es más grave cuando lo negamos y está ahí oculto. O sea, avances en relación al tema hemos tenido, pero en realidad como sociedad nos resulta todavía difícil, en particular, hacernos cargo del tema del envejecimiento completo. Estamos hablando de que el envejecimiento involucra modificaciones físicas, psicológicas, económicas, y las propias personas jóvenes muchas veces en la vida laboral activa no nos preparamos para llegar a esta edad. Y cuando ya llegamos a esta edad, los que están alrededor nuestro, o quien nos acompaña, la esposa al esposo o el esposo simultáneamente, o un hijo que tiene que, o hija, la mayoría de las veces, terminar haciéndose cargo de la situación, y otros hermanos que, ¿no es cierto?, con alguna posibilidad evaden el tema y que se haga cargo uno, y después además a ese que se hace cargo no lo valoramos bien o no lo apoyamos. O sea, siento que como sociedad no nos hemos hecho cargo del tema de envejecimiento, y una muestra es esto.
¿no es cierto?, el tema de que producto del envejecimiento aparecen o se presentan ciertos problemas que tendríamos que tenerlo moderadamente resuelto, y no lo tenemos resuelto, y eso lleva a que se produzca tanto el maltrato físico, el maltrato psicológico. Estamos hablando, ¿no es cierto?, de no golpear, pero maltratar psicológicamente de manera reiterada, también eso es una forma importante de maltrato. Usted hablaba de los distintos tipos de maltrato, físico, psicológico, pero también hablaba de un maltrato material. Económico. ¿En qué se traduce ese maltrato Normalmente material? En abuso del patrimonio de las personas, ¿no es cierto? Por ejemplo, su capacidad de decidir. La capacidad de decidir, o a veces el maltrato de hecho no ocurre entre personas que no son afectivamente cercanas a la persona. O sea, quien maltrata es alguien que tiene una relación de afecto próxima a el adulto mayor. Por lo tanto, ¿qué pasa? ¿No es cierto? Con un hijo o un cuidador también abusivo, de quien depende ese adulto mayor que está discapacitado físicamente y es capaz de decidir a lo mejor mentalmente, ni siquiera no capaz de decidir mentalmente, pero tiene una relación de dependencia muy fuerte con este cuidador. ¿Y qué puede ocurrir? Que este cuidador, ¿no es cierto?, lo lleva a algo que firme y que transfiera un bien, por pequeño o grande que sea, o un abuso de su ingreso. O sea, termina todo su ingreso en manos de una tercera persona, y no necesariamente para el cuidado del propio adulto mayor. Bueno, cada adulto mayor es un mundo en sí mismo, porque ha construido su propia historia a lo largo de los años. Muchos han podido tener descendencia, y aquella descendencia puede muchas veces hacerse cargo de este adulto mayor, otros no, otros han construido una relación tal vez más lejana con aquellos que son sus descendientes, pero en la generalidad, ¿cómo hacer frente a esta situación, ya esta problemática que usted misma al inicio de la entrevista, fuera de micrófono, me decía que hay que hacer pública, hay que visualizar? Hay que visualizar. Bueno, yo le comento justamente como directora del Instituto Nacional de Geriatría, la idea es, por un lado, el capacitar, entregar todas las herramientas de apoyo al cuidador. Cosas tan simples como el Ministerio, por ejemplo, hoy, ya de hace varios años, está esta garantía explícita de salud de la entrega de un andador, silla de rueda, colchones antiescara, o sea, entregar el apoyo, ¿no es cierto?, del punto de vista de órtesis para que este cuidador tenga una menor sobrecarga. Por otro lado, educar a este cuidador a cómo mejor hacerlo. ¿Y cómo se capacita? En el instituto normalmente se hacen talleres, un taller mensual donde se convoca, se invita y se le va entregando capacitación a personas externas a los que van a solicitar atención al instituto. Por otro lado, los atendemos también. O sea, un paciente que llega con una neumonía se lo atiende, y se lo atiende con el cuidador. O sea, ingresamos al adulto mayor, pero le pedimos al cuidador que lo acompañe para evitar sobrecargarlo de medicamentos, no se agite y tenga, ¿no es cierto?, esa voz amiga o esa voz cercana, pero también educamos a ese cuidador para que continúe entregando el cuidado. Por otro lado, también hacemos una capacitación sostenida a los equipos de atención primaria, en la cual se le entregan herramientas, ¿no es cierto?, para poder prevenir el maltrato y, por otro lado, detectarlo. De hecho, existe una guía, una garantía también explícita, que es el EMPAM, un examen de medicina preventiva que se hace en atención primaria, y ese examen de medicina preventiva incluye ciertas preguntas para la detección del maltrato. Y a este equipo se le entrega apoyo para que, una vez que detecta una situación, yo le diría la mayoría de las veces, la detección es un cuidador sobrecargado. O sea, por buena fortuna, todavía no tenemos que la mayoría de los maltratadores de adultos mayores sean personas que de por sí le quieren generar daño, sino que ya están sobrepasados. También están los otros, pero la idea, ¿no es cierto?, es detectarlo y buscar formas de entregar apoyo para aminorar esta situación. Y yo diría que la otra forma más importante es justamente este espacio. O sea, yo creo que en la medida que lo colocamos encima de la mesa, de repente alguien escucha esto, por ejemplo, una forma de maltrato, y hoy día
en los países más desarrollados la que más se trata de visualizar es el maltrato por la sobreprotección. O sea, al otro lado, un hijo o hija que para evitar que el adulto mayor no haga cosas, se las hace. Pero esa es la peor forma de maltrato, porque ¿qué pasa cuando esa hija no está? ¿Quién le va a entregar esa? Entonces, esto hace que nos miremos y decir, ¿lo estaremos haciendo bien? ¿Podremos hacerlo mejor? ¿Dónde podremos generar una mejor instancia, ¿no es cierto?, para aminorar este tema, que es algo que es un riesgo, dado que adulto mayor, mayor edad, mayor riesgo de tener dependencia, mayor riesgo de poder presentar ciertos requerimientos para lo que la sociedad todavía nos falta prepararnos. Y si este espacio sirve para poder hacer público y visualizar esta problemática muchas veces escondida, bienvenida sea. Así que le quiero agradecer su paso por CNN Chile. Y yo le agradezco a usted que nos permita el poder, ¿no es cierto?, contribuir a colocar un tema tan complejo, tan multidimensional, ¿no es cierto?, en la audiencia, y que ahí nos sentemos a conversar, a lo menos a ver cómo avanzamos. De todas maneras, porque es un tema que de una u otra forma nos llega a todos. Muchas gracias. Gracias a usted.